Muy bien, esta pregunta entró en un examen. Dice, ¿cuál es el régimen que se ha demostrado que tiene beneficios para la profilaxis de tromboembolismo postoperatorio? Deambulación temprana, vendaje elástico de miembros inferiores, bajas dosis de heparina o y heparinización total, ¿no? ¿Con cuáles pueden hacer profilaxis de tromboembolismo postoperatorio? ¿Con cuál harían definitivamente? ¿Cuál es lo que está indicado? Bajas dosis de heparina, sí, ¿verdad? Baja dosis de heparina se da como profilaxis para la tromboembolia. ¿El vendaje elástico ayuda o no? Sí, ¿no es cierto? En pacientes que van a ser sometidos a cirugía corta, que tienen riesgo bajo. La deambulación temprana, también, ¿no? La deambulación, la movilización. La heparinización total. ¿No? La heparinización total es el tratamiento ya de la trombosis venosa profunda o de la tromboembolia pulmonar, ¿no? Es parte del tratamiento. ¿Okay? No sirve como profilaxis, pues. Profilaxis hacen antes de la operación. Si heparinizan totalmente a un paciente antes de la cirugía, no lo pueden operar, ¿no es cierto? Porque está anticoagulado. Pues ahí la respuesta es la heparinización total, ¿no? La heparinización total ya es el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Y en algunos pacientes, cuando son menores, del tromboembolismo también. Ok, las primeras tres son verdaderas, ¿no? La 1, la 2, la 3. La heparinización total no tiene que ver con eso. Muy bien. Además del prequirúrgico que se le pide, los análisis preoperatorios, los exámenes de orina, de sangre, el riesgo quirúrgico, los anestesiólogos antes de la operación revisan al paciente y hacen una clasificación, ¿no? Es una clasificación que tiene muchos años, ¿no? Muchísimos años, pero hasta ahora está vigente, ¿no? Es dada por la Sociedad Americana de Anestesiología y lo que va a medir cómo está el estado físico del paciente, ¿no? Y se les divide en ASA 1, 2, 3, 4 o 5. Okay. El ASA 1 es el paciente sano menor de 70 años. El ASA 2 es el que es sano o tiene una enfermedad sistémica leve, pero es mayor de 70 años. Por ejemplo, ¿qué cosa podría tener este paciente? Es un hipertenso, ¿no? Controlado, muy bien controlado, que no tiene daño renal, no tiene daño cardíaco, solo es hipertenso, se controla bien con funciones cardíacas, renales, pulmonares normales, pero tiene más de 70 años, ¿no? O un paciente sano que tiene más de 70 años, que no tiene ningún factor de riesgo, ¿no? Ese es el ASA 2. El ASA 3 es el que tiene ya una enfermedad severa, pero no incapacitante, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con una hipertensión arterial no controlada, ¿no? Que a pesar de su tratamiento, el paciente empieza a tener picos de presión alta, puede tener inicio de daño renal o alguna lesión cardíaca que en el momento no le produce incapacidad. El ASA 4 es la enfermedad sistémica severa que ya es incapacitante, una fibrosis pulmonar severa, por ejemplo, ¿no? Que el paciente tiene disnea con caminar unos pasos nada más. Hay pacientes de ese tipo. No pueden ir al baño, ¿por qué? Porque se ahogan, tienen que andar con oxígeno permanente. Y el ASA 5 es el paciente moribundo, pues, ¿no? Que tiene una expectativa de 24 horas sin la cirugía y que tiene muy elevada mortalidad. Esto de la clasificación ASA han preguntado alguna vez, hace como 2 o 3 exámenes, entonces revísenlo, ténganlo en cuenta, ¿no? El ASA 2 me parece que preguntaron, no es muy complicado, es algo fácil de chequear, entonces denle una mirada. Lo que les podrían preguntar también es sobre el ASA 5, ¿no es cierto? Los pacientes que van a ser un paciente moribundo, ¿para qué entraría a sala de operación? ¿Cuál sería la razón de meterlo a un paciente que está moribundo? Que se va a morir, de todas maneras.
O peor aún, que ya está muerto. ¿Para qué, no? Esos pacientes normalmente son los pacientes que van a donar órganos, ¿no? Pacientes que van a hacer donación de órganos, esos normalmente son pacientes que están moribundos, ¿no? O que ya tienen una MC clara. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más tienen que ver ustedes? Hay una parte que es la parte nutricional también, que tiene que ayuda a cuantificar riesgos, ¿no es cierto? El índice de masa corporal, que es el índice que nos sirve para ver si un paciente es obeso o no, o para ver si tiene peso disminuido, o para ver si es que está dentro de lo normal, es el peso sobre la talla al cuadrado. ¿Okay? El índice de masa corporal nos sirve porque a mayor índice de masa corporal existe mayor posibilidades de tener complicaciones, ¿no? Especialmente respiratorias, seguidas de complicaciones como tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Entonces, los pacientes que tienen un índice mayor a 30, ¿no? Son los pacientes que tienen mayor riesgo. Los pacientes que tienen un índice menor a 25 son los pacientes que están en relativa, en relativa normalidad. Los pacientes que tienen anorexia o índice de masa corporal disminuido, ¿no? Menor a 17.5, 18, pueden tener otro tipo de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, respiratorias pueden tener, sí, en el tema de agotamiento. Ellos tienen poca reserva funcional. Entonces, para poder salir de la anestesia, por ejemplo, están intubados. Para poder respirar por sí solos demoran más, se agotan más rápido, ¿no? Si tienen que empezar a forzar la ventilación, se agotan. Si se les hace una sutura de una herida, una anastomosis intestinal, una sutura de la pleura, estos pacientes tienden a hacer fístulas, porque no pegan, no se adhieren los tejidos. Entonces, tanto estar en anorexia como en sobrepeso tienen mayor posibilidades de tener complicaciones severas, ¿no? Entonces, lo que manda es el índice de masa corporal, ¿no? El peso sobre la talla al cuadrado. Muy bien. Cuando un paciente va a entrar a ser operado, lo que se tiene que ver es cómo está su estado nutricional. Al ver el estado nutricional, lo que tenemos que revisar es cómo va a afectar la cirugía a este estado nutricional. Si un paciente está eutrófico, ¿no? Está dentro de la normalidad, su índice de masa corporal, no está con sobrepeso, no está anoréxico, o sea, no está ni para uno ni para el otro lado, está en el centro, este paciente probablemente va a ser sometido a una cirugía corta, de corta evolución o de corta estancia, probablemente no va a tener ninguna complicación. Los pacientes que están desnutridos, o los pacientes que van a tener un ayuno prolongado, el ayuno prolongado se define como más de 9 días sin probar alimento, ¿okay? Eso es ayuno prolongado. Se les tiene que dar un soporte nutricional, sea vía oral o sea por la vena, ¿no? Cuando se da por la vía oral, por la boca, o por la vía digestiva, se llama nutrición enteral. Y cuando se da por la vena, se le llama parenteral, ¿no? La nutrición enteral puede ser oral, cuando un paciente, por ejemplo, a pesar de tener ayuno prolongado, el paciente puede deglutir, ¿no? Puede comer sin problemas, pero por el ayuno prolongado ha bajado de peso, se le puede ayudar con suplementos nutricionales, ¿okay? Por ejemplo, un paciente con un herido por arma de fuego, al cual le hacen un montón de suturas, llega a tener una fístula, tiene más de 9 o 10 días de ayuno, 15 días de ayuno. Este paciente, al iniciar su recuperación de la vía digestiva, cuando empiece a comer, se le debería dar suplementos nutricionales, ¿no? Es la más sencilla de hacer. La otra es hacer la nutrición enteral gástrica. Se pone una sonda nasogástrica y la ventaja acá es que mediante la sonda nasogástrica, como ve que el estómago es un reservorio, se le puede dar en bolos la alimentación.
O sea, se le puede dar 3, 5 o más veces al día, pero mediante bolos, ¿no? Y se asemeja a una nutrición enteral. Estos pacientes normalmente van a ser los pacientes que pueden tener alguna dificultad, digamos, para deglutir. Por ejemplo, un paciente que se haya intentado matar con algún cáustico y haya tenido una perforación esofágica, ¿no? Este paciente se le hace una gastrostomía y se le alimenta por la gastrostomía, pero tiene una buena capacidad todavía de deglución, no tiene ningún problema hacia la parte superior de la vía digestiva, ¿ok? Entonces estos pacientes podrían ir a nutrición enteral gástrica. La ventaja acá es que se da por bolos y se asemeja a lo natural, ¿no es cierto? Cuando un paciente no puede deglutir y no tiene una defensa adecuada de la vía respiratoria superior, por ejemplo, un paciente que está en coma, un TEC severo, ¿no? Que está hospitalizado días, está en ayuno, estos pacientes al vomitar se pueden aspirar. Entonces, para evitar eso, a estos pacientes se les tiene que nutrir. La forma de nutrirlos más inocua siempre es la vía enteral, ¿ok? Tiene menos complicaciones. Entonces, en estos pacientes se les debería poner una sonda nasoyeyunal, ¿no? Con guía fluoroscópica, se llega al yeyuno, ¿no? Y se le puede dar ahí la nutrición. En estos pacientes ya la nutrición se da con preparados artificiales, ¿ok? Estos preparados se dan en forma continua, mediante una bomba de difusión, ¿no? A goteo permanente. ¿Por qué? Porque no le pueden dar bolos al yeyuno, ¿no? Van a producir mala absorción, sobrecarga, diarreas, dolor intenso, etc. Entonces, se le da estos preparados en forma continua con microgoteo mediante una bomba de infusión. Las contraindicaciones de hacer una nutrición enteral son la obstrucción intestinal, obviamente. Si es que hay una obstrucción y no hay un adecuado pasaje a la vía distal del contenido intestinal, no se le puede dar más, ¿no es cierto? Hemorragia digestiva, también mala absorción, obviamente, ¿no? Si no absorbe bien el paciente, no vale la pena darle nutrición enteral. Patología inflamatoria intestinal, por ejemplo, la colitis ulcerosa o la ileitis regional, o la enfermedad de Crohn, pueden producir una mala absorción. Por ende, si está en una fase activa, debería estar contraindicada la nutrición enteral. ¿Okay? Muy bien, cuando no es posible hacer la nutrición enteral, no queda otra que dar la nutrición parenteral, que puede ser total o puede ser parcial, ¿no? Total se da cuando se da todos los nutrientes, y parcial cuando se le da una parte nada más, ¿no? Aminoácidos, carbohidratos y grasas, y acá de repente solo aminoácidos, solo carbohidratos, solo grasas, o dos de las tres, ¿no es cierto? La única contraindicación de la nutrición parenteral es que la vía enteral sea posible de hacer, ¿no? O sea, si es que esto se puede hacer cualquiera, siempre es mejor que la nutrición parenteral, ¿ok? Porque la nutrición parenteral tiene muchas más complicaciones y produce más problemas a la larga. Bien, esta es la forma de hacer la nutrición, ¿no? La nutrición enteral se usa al estómago, se usa una sonda nasogástrica. Muy bien. Cuando hay por ejemplo, una esofagitis, ¿no? Producto de una ingestión de cáustico, se puede poner una gastrostomía y se va a la alimentación hacia el estómago. ¿Okay? El otro tipo de nutrición. Y cuando ya no se puede hacer una yeyunostomía, como está acá en el gráfico, o poner una sonda naso-yeyunal, o sea, la sonda que pase por el esófago, el estómago, el duodeno llegue al yeyuno y ahí se queda, ¿no? Y por ahí se da el tratamiento o la nutrición, ¿no? Mediante una bomba de infusión. Y la otra es la nutrición parenteral total o la nutrición parenteral parcial, ¿cierto? La total necesariamente tiene que hacerse por una vía central, siempre. ¿Okay? No hay forma de hacer la nutrición parenteral total por una vía periférica, porque va a producir flebitis desde el primer día. En cambio, la nutrición parenteral parcial podría darse, si va a ser corta, por vía periférica, pero siempre se aconseja usar la vía central. Muy bien. Bien, vamos a continuar
las preguntas, ¿no? Después que hemos visto el paciente que tiene problemas, digamos, o que se le ha hecho los exámenes de sangre, se ha visto el riesgo quirúrgico, se ha visto el ASA, que es lo más frecuente, problemas hematológicos, respiratorios o cardíacos. También tenemos que hablar en forma más breve de lo que son algunos otros pacientes con factores de riesgo, ¿no? Uno de estos es el paciente que tiene una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Una insuficiencia renal crónica. Estos pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, que no es terminal, ¿no? Que no es terminal, pueden entrar a sala de operaciones sin mayor problema, solamente cuidando de aportar un buen volumen y tener una adecuada diuresis, no hacer una sobrecarga para no repletarlos de volumen. Pero los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal y que están en diálisis, ellos ya no manejan el riñón, ¿no? Su riñón ya no funciona. Entonces dependen básicamente de la diálisis, sea peritoneal o la hemodiálisis, para poder subsistir. Entonces, muchos de estos pacientes tienen que hacerse hemodiálisis 3 o 2 veces a la semana o interdiario, ¿no? Dependiendo de lo que indique el nefrólogo. Entonces, la pregunta dice, el momento de realizar la diálisis en el paciente quirúrgico con insuficiencia renal crónica es, ¿no? Crónica terminal debe ser, ¿verdad? 48 horas después de la cirugía, 24 horas previas a la cirugía, 6 horas antes de la cirugía, en forma precoz en el postoperatorio. B y D son correctas, o sea, 24 horas previa y en forma precoz en el postoperatorio. Okay. ¿Cuál creen? ¿Qué es lo que se debería hacer en estos pacientes? ...48 horas antes de la cirugía, mucho tiempo, ¿no? Demasiado tiempo entre la diálisis y la operación. En 48 horas el paciente que tiene necesidad de hacerse hemodiálisis o diálisis se va a intoxicar ya con las sustancias tóxicas que el riñón no depura. 48 horas es demasiado, ¿no? 6 horas antes de la operación está muy cerca la cirugía, ¿no? Los pacientes que se les hace hemodiálisis normalmente se les anticoagula, no totalmente, pero se les da algo de anticoagulante y esto puede predisponer a sangrado. Entonces la idea es hacer 24 horas previas a la cirugía, la diálisis o la hemodiálisis, ¿okay? Antes de entrar a sala de operaciones. Y después de la operación se le debería hacer en el plazo más inmediato posible, ¿okay? Lo más precoz posible, ¿okay? Si es que se puede hacer dentro de las primeras 24 horas o al día siguiente, mejor, ¿no? En forma precoz en el postoperatorio, lo más antes que sea posible, ¿no? Esas son las respuestas. 24 horas previas a la cirugía y en forma precoz, ¿no? En el postoperatorio. La B y la D. Muy bien. Estos pacientes renales, ¿no? Que tienen un problema de insuficiencia renal, acá ya no habla de que deban estar en hemodiálisis o que tengan una insuficiencia renal crónica terminal, ¿verdad? Habla solamente de pacientes renales, o sea, pacientes que tienen cierto grado de insuficiencia renal. Dice, el examen auxiliar útil para valorar el riesgo de complicaciones en pacientes renales intervenidos quirúrgicamente es, ¿no? ¿Cuál es? La urea, el potasio, la depuración de creatinina, el dosaje de gases arteriales o la creatinina. ¿Qué es lo que se debería pedir acá? ¿Ah? La creatinina, ¿no? En los pacientes normales que no tienen ningún daño renal, la creatinina es un buen predictor. ¿Ok? Es un buen predictor, ¿por qué? Porque nos va a dar la luz si es que hay algún problema, algún grado de insuficiencia renal. Pero en los pacientes renales, ¿no? En los pacientes que tienen problemas del riñón, el examen auxiliar útil es la depuración de creatinina. Eso es lo que debemos pedir, ¿ok? La depuración de creatinina. Entonces, sí les podrían preguntar sobre eso, ¿cierto?
A un paciente normal le piden todo, incluido la creatinina. Pero a un paciente renal, además, con algún antecedente de insuficiencia renal, algún antecedente que haya estado en diálisis, que haya sido un nefrópata, que haya tenido alguna nefritis, ¿no? Lo que se debe hacer es pedirle la depuración de creatinina necesariamente, que es el examen que más utilidad le va a dar. Y la depuración de creatinina, esta es la fórmula, ¿no es cierto? Peso en kilos por 140 menos la edad entre 72 o la creatinina, ¿no? Y en mujeres se multiplica por 0.85. Esto se lleva a unas tablas y de acuerdo a eso ven más o menos cómo dosificar los medicamentos, cómo dosificar, cómo manejar el volumen, etcétera, ¿no? Es más manejo para el anestesiólogo, que es el que lo va a cuidar al paciente durante la operación, pero ustedes tienen que darle el arma, pues, tienen que darle el valor de la depuración de creatinina, ¿ok? Muy bien. Bien, doctores, la siguiente pregunta dice, en el manejo prequirúrgico, ¿no? Se debe tener en cuenta, ¿qué cosas se debe tener en cuenta? Se debe suspender la aspirina 7 a 10 días antes de la operación. Se debe suspender la warfarina 48 horas antes de la operación. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el factor de riesgo más importante de complicaciones pulmonares. Se debe suspender una cirugía electiva en el caso de un paciente con VIH positivo, dicen, ¿no? El riesgo de contagio de hepatitis B es más alto que el del VIH. Muy bien. ¿Qué es lo que se debería tener en cuenta? Acá debe decir no se debe tener en cuenta, ¿no? Debería ser no, o sea, ¿qué es lo falso? ¿Ya? ¿Cuál es la alternativa falsa? Lo que está incorrecto, lo que están preguntando. Muy bien, ¿qué es lo que definitivamente deberían hacer? ¿La warfarina qué cosa es? Es un cumarínico, ¿no es cierto? Sirve para anticoagular, ¿no? Los pacientes que toman cumarínicos, como la warfarina, están normalmente anticoagulados. ¿Se acuerdan en la segunda pregunta que hablamos? Los pacientes que toman warfarina se controlan con el tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina se lleva a unas tablas y se ve el INR. El INR en un paciente anticoagulado con warfarina debe estar por lo menos en 4, ¿no? 3 o 4. Esa es una anticoagulación plena. Si sobrepasan ese valor, están sobre anticoagulados, van a empezar a sangrar espontáneamente. Y si bajan ese valor, el paciente puede hacer trombosis. Entonces, el paciente que tiene warfarina está anticoagulado. Entonces, la warfarina debe suspenderse antes de la operación, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 48 horas antes. Idealmente, muchos autores consideran que es 72 horas. ¿Ok? Más de 48 horas. Menos de ese tiempo hay mucho riesgo de sangrar. ¿Ok? Luego, ¿la aspirina debe suspenderse, sí o no? Pacientes que toman aspirina. Los pacientes que toman aspirina, normalmente, al menos los pacientes que toman como antiagregante plaquetario, ¿no? Los pacientes que tienen algún problema, por ejemplo, de fibrilación auricular, para evitar hacer trombos, toman su aspirina, bueno, al día, una vez al día, como antiagregante, ¿no? A 115, 125 o 100 miligramos por día. ¿Qué hacen? Estos pacientes deben suspender la aspirina. ¿Cuántos días antes? ¿No? 7 a 10 días, dice acá. Muy bien, ¿por qué 7 a 10 días? ¿No? Porque la aspirina se va a fijar a la plaqueta, ¿no? De manera irreversible. Al fijarse de manera irreversible a la plaqueta, lo que tienen que hacer es esperar que esa plaqueta muera y genere el organismo nuevas plaquetas que no estén impregnadas de la aspirina, para que esas plaquetas cumplan la función de anticoagulación. ¿Okay? Entonces, tienen que suspender la aspirina 7 a 10 días antes de la operación, es idealmente. Ahora, muchas veces estos pacientes tienen cierto trastorno de la coagulación, ¿no? Es difícil que coagulen, pero se ha visto casos que se han operado por emergencia, pacientes que están tomando aspirina,
pacientes a los cuales no se les ha podido conseguir plaquetas, ¿no? Hay un poco más de sangrado, obviamente, hay mayor posibilidad de sangrar, es un riesgo grande, pero tampoco es que mueran desangrados, ¿ok? Pero idealmente se debe suspender 7 a 10 días antes de la operación. Y si es un paciente de emergencia, se le debe dar concentrado de plaquetas, ¿ok? Concentrado de plaquetas para llegar para subir al menos a un límite en el cual el paciente pueda tolerar la operación. Muy bien. La EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el factor de riesgo más importante de complicaciones pulmonares. Cierto, ¿no es cierto? Cuando vimos el riesgo quirúrgico neumológico dijimos el hábito de fumar y las enfermedades pulmonares crónicas, ¿ok? Esas dos cosas. Muy bien. El riesgo de contagio de hepatitis B es más alto que el del VIH, ¿cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Si ustedes operando se hincan con un paciente seropositivo con VIH, la posibilidad de contagiarse es escasa, es poca, ¿ya? Es muy poca, el contagio es mínimo, menos al 0,1%, menos incluso. Pero el riesgo de contagiarse con hepatitis B sí es muy alto, ¿no? Es mucho más alto, llega hasta el 20 o 30%, y de acuerdo a cuán grande y qué tipo de aguja estén usando, pero el riesgo de contagio de hepatitis es mucho más alto. Por eso es que ahora a las personas que trabajan en salud y no han tenido la vacuna contra la hepatitis, normalmente se les está vacunando, ¿ok? Para evitar el riesgo de contagio de la hepatitis. Entonces, por esa razón es que se está intensificando esto, ¿no? Incluso en los niños ya está en el calendario, ¿no? Desde hace ya varios años se vacuna contra la hepatitis B, ¿no? Porque la hepatitis B, además que tiene una alta mortalidad, predispone a enfermedades crónicas, pues, ¿no? Insuficiencia hepática o carcinoma hepático también. Muy bien, ¿se debe suspender una cirugía electiva en caso de paciente VIH positivo, sí o no? No se debe hacer, ¿no es cierto? Si lo hacen, se van a ganar una denuncia por discriminación. No pueden suspender a un paciente que tenga VIH positivo, ¿no? Tienen que operarlo de todas maneras, se tienen que cuidar. Se ponen doble guante, o guantes acerados. Hay unos guantes que tienen hilos de acero, ¿no? Los pacientes que van a ser intervenidos de cirugía traumatológica, por ejemplo, normalmente los traumatólogos usan ese tipo de guantes, ¿no? Que tienen más protección. Tienen que usar visor, de preferencia usar material descartable, no usar material reusable, pero en realidad un paciente VIH positivo o un paciente que no se sabe si tiene VIH, que no se le ha hecho el examen, debería tratarse como si lo tuviera, ¿ok? Porque el riesgo de contagio está ahí. Muy bien, acá la respuesta es la D, ¿ya? No se debería suspender pues una cirugía electiva en caso de un paciente VIH positivo, ¿no? Salvo que tengan plata y quieran ganarse un juicio. Bien.